la misma notificación que tiene que llegar a tu domicilio procesal. Porque el problema que se genera ahí, y me pongo en la cabeza o en la piel de muchas personas que actualmente están viviendo un proceso de ejecución, de personas que podrían perder sus propiedades, sus inmuebles, es el hecho de que probablemente hayan contratado un abogado. Mala notificación. Pero más allá del tema de la mala notificación, que es una posibilidad, a lo que voy es que hayan podido contratar un abogado que finalmente lo que esté haciendo es alargar el proceso. Y hay lamentablemente malos abogados que estén sacándole dinero a las personas actualmente, ¿de acuerdo? Diciéndole que van a ganar un juicio que muy probablemente no puedan ganar, que alarguen el tiempo, mientras tanto, en lugar de haber buscado alguna forma de pago, refinanciamiento, una solución con la persona o la empresa que prestó, terminen alargando el proceso, le paguen mucho dinero, digamos, mensualmente a estos abogados, porque el abogado finalmente juega con la incertidumbre de las personas y sería mucho más sencillo, digamos, que la persona se acerque a la entidad. Claro, pero las personas así nomás no entran al Poder Judicial. Claro. Entonces que les llegue a su correo lo que está realmente sucediendo para que el abogado no se preste del hecho de que las personas no tienen información y no esté cobrando simplemente por decir si te resuelve el problema cuando la persona ni siquiera sabe qué es lo que el juez dijo en el escrito. Lo que pasa es que este sería un tema que quizás podría incentivarse como tal, pero ¿qué pasa si a un demandado le llega una resolución? Probablemente desconozca los términos que allí se indican. Y ha pasado muchas veces, y los jueces o los especialistas legales, cuando tienen que atender a una persona, a la persona que llega sin su abogado, a veces son, no digamos rechazados, porque tienen la obligación de atenderlos de todas maneras, ¿no? Pero te hablan de una manera a veces tan técnica que si no va acompañado de un abogado, puedes de repente quedarte en el aire, quedarte en el limbo con esta explicación o con esta notificación que te llegó muchas veces. Y suelen decirte, pero consúltele a su abogado, ¿no? Entonces, sí. El abogado en ese tema se vuelve imprescindible para traducir. Sí. Ahora, sí sería bueno dejar claro el tema de que es cierto, existen malos abogados que a sus patrocinados, a sus clientes, le indican que no se preocupe, usted tiene un inmueble y nunca lo va a perder, y lo que hacen es dilatar el tiempo. Sí, es cierto, ganan tiempo para de repente poder conseguir el dinero, poder conseguir una negociación con la empresa o la persona a la que le deben, pero si hay una hipoteca de por medio, sea hoy, sea mañana, igual ese inmueble va a terminar rematándose. Entonces, eso es algo que las personas deben tener claro. O sea, si hipotecaron su inmueble, así el abogado, el mejor abogado les diga de que no van a perder su inmueble, tienen que tener totalmente claro que o cumplen con la obligación con la que contrajeron y por la cual pusieron como garantía su inmueble, o simplemente tarde o temprano van a tener que terminar perdiendo su inmueble si no cumplen la obligación contraída, ¿no? Así es, entonces es importante que la gente sepa que no se deje contar cuentos en todo caso, porque finalmente lo que va a terminar es perdiendo el dinero del pago del abogado más tú puedes, por eso es que muchas veces, bueno, yo estoy en el lado siempre, o he estado casi siempre en el lado de la parte demandante, ¿no? Entonces, muchas veces viene a veces el deudor y nos busca y nos dice, no, pero mi abogado a mí me ha dicho que pagando un pequeño porcentaje ya el remate se paraliza y cosas así. A veces sí es cierto, existen malos abogados, como creo que en cualquier profesión que existen los buenos y los malos, pero lamentablemente aquí se juegan con la confianza y con la esperanza de la persona de no perder su inmueble, ¿no? Entonces, siempre se les dice, siempre se les aclara, siempre se les pone muy claras las cosas, diciéndole de que o pagas su deuda, terminas pagándola de repente, sí en parte, sí a través de un refinanciamiento, que eso es lo que muchas entidades o personas naturales a veces pueden ofrecer, ¿no? Yo te puedo dar formas de pago, pero vas a tener que terminar pagando la deuda. Caso contrario, si tú pusiste una garantía, que puede ser un vehículo, que puede ser una casa, o de repente simplemente firmaste un pagaré con el cual tú dices, bueno, yo firmé un pagaré, no me va a pasar nada porque no hipotequé mi casa. Mentira, tú firmaste un pagaré y también pueden llegar a embargarte las cosas que tienes dentro de tu casa. A ver, eso es un punto importante porque suele suceder que para algunos negocios, en general, algunas personas firmen un pagaré y a veces lo firman en blanco. Y ahí creo que hay que tener
digamos, una alerta roja muy grande porque las personas no pueden firmar ningún título de valor en blanco. Claro. Excepto, bueno, digamos, en el sistema financiero hay un esquema que permite, digamos, la firma de algunos títulos de valores en blanco. No es que lo firmes en blanco, ¿no? Lo firmas incompleto, porque vas a tener que esperar, porque la entidad o la parte... el acreedor, en este caso, sea como entidad o sea como persona natural, porque hay pagarés o hay letras que les firmas no solamente entre persona natural y entre persona jurídica y persona natural, sino entre ambos personas naturales, ¿no? Cuando tú firmas este título de valor, que puede ser una letra, que puede ser un pagaré, tú lo estás firmando no en blanco, pero sí de una manera incompleta. ¿Por qué? Porque tienes que dar la posibilidad a tu acreedor que en el momento en el que tú vas a incumplir, va a tener que liquidar los intereses que van a tener que rellenarse en ese título de valor. Lo que sí es importante es, si tú firmaste un documento incompleto, tengas una fotocopia del documento que firmaste. ¿Por qué? Porque si mañana más tarde te llenan con información o lo completan con información que de repente tú nunca aceptaste en tu contrato, de repente una tasa diferente a la que tú aceptaste, de repente un monto de desembolso muy distinto al que te dieron en realidad, tú tienes todos esos documentos, sí, que te pueden servir como prueba para el momento de que cuando completaron el título de valor no lo hicieron de una manera correcta, ¿no? Pero ahí es importante lo que dices en el sentido de que si yo voy a firmar hoy un documento, un título, una letra, un pagaré incompleto, yo tengo que, digamos, si le estoy dando la potestad a la otra parte para que lo llene eventualmente en el incumplimiento del pago, lo que tiene que haber al costado es un contrato que diga cómo se va a tener que llenar eso en el caso de que se incurra en un incumplimiento de pago, pero no es que se llene sin el papelito al costado que diga cómo se tiene que llenar. Lo que le llaman la hoja resumen, ¿no? En la hoja resumen van todos los temas de cuánto es lo que te hicieron de desembolso o cuánto te entregaron de dinero, cuál fue la tasa que pactaron en ese desembolso, cuánto es el tiempo que tienes para pagar, qué pasa si no pagas, el interés moratorio, el interés compensatorio. Todo eso tiene que estar dentro de la hoja resumen. En la hoja resumen, que entre persona natural o persona jurídica debe existir. Lamentablemente, en la persona natural quizás no lo hace porque no está supervisada por ninguna entidad, pero en el caso de la persona jurídica estamos hablando de bancos, cajas y todo ellos, sí tienen que hacerlo por el tema de la transparencia de la información, ¿no? Ahora, hay algo que está sucediendo bastante, es decir, y en el tercer bloque vamos a hablar sobre eso, sobre el tema del crédito, consumo y la morosidad. Hay cada vez más personas que tienen tarjetas de crédito. El crédito consumo ha comenzado a crecer, digamos, en los últimos tiempos. Enormemente. Y hay mucha gente que tiene inclusive más de una tarjeta de crédito. Así es. Ok, pero cuando uno obtiene una tarjeta de crédito, uno firma una serie de documentos que muchas veces simplemente lo firma y no tiene copia de absolutamente nada. Debería ser una buena, digamos, una buena praxis, una buena práctica el hecho de que, por ejemplo, uno de los documentos que usualmente viene con las tarjetas de crédito es un pagaré. Un pagaré incompleto. Y es obligatorio que venga con su hoja de resumen, pero entiendo que a veces esa hoja de resumen por algún motivo no viene, en algunos casos. Entonces, digamos, sería una buena práctica de todas las personas que, por ejemplo, tienen una tarjeta de crédito y que les llega una serie de papeles para firmar, vean directamente si están firmando un pagaré incompleto, que venga, digamos, cómo acompañado con su hoja de resumen para saber cómo se va a llenar. Va a ser llenado a posteriori ese documento. Porque de repente a la hora de que se le vendió una tarjeta de crédito, al costado decía, bueno, la tasa de interés moratoria va a ser 120%. Entonces, claro, me vienen a ofrecer una tasa de interés compensatoria o la tasa de interés normal, la que todo el mundo conoce, del 20%, pero tengo que saber cuáles son los riesgos que estoy tomando, pero eso tiene que estar en un papel para que yo pueda saber exactamente qué riesgo me tengo. Así es. Pero es que la Superintendencia de Banca y Seguro ahora lo exige como requisito a todos los tipos de mutuos que van a darse entre préstamos, ¿no? Claro, los préstamos, ¿no? Todos los préstamos, estamos hablando de un préstamo personal, con tarjeta de crédito o simplemente dinero que te entrego, un préstamo para lo que es un capital de trabajo, para personas jurídicas o lo que fuere. Todos esos tipos de préstamos tienen que estar acompañados de la hoja resumen, porque es un requisito que la Superintendencia de Banca y Seguro lo pide, lo exige, es más. Sí, pero hay otros esquemas de negocios donde, por ejemplo, igual se firma inclusive hay productos intangibles que a veces se venden en el mercado, lamentablemente, y donde al consumidor le hacen firmar una letra, sabiendo que lo va a tener que pagar. Que va a avalar supuestamente de todos los productos que pudiera tener. Así es. Y esto fuera del sistema financiero.
Ahí es, digamos, muy importante que se firme, que se obligue a firmar un contrato para saber cómo eso se va luego a llenar, ¿no? Claro, porque estamos hablando del contrato que viene acompañado con su hoja resumen, ¿no? En el contrato donde vas a de repente establecer todas las cláusulas y ya, como digo yo, la hoja resumen, que es el anexo en sí, es el resumen de tu contrato y lo que te va a servir a ti para más adelante saber cómo van a completar el título valor en caso de que tú llegues al incumplimiento, ¿no? Así es. Eso sí es de todas maneras. Jackie Rodríguez, muchas gracias por venir a Punto Económico. Esta recomendación es importante en realidad para todas las personas. Ojo, no firmen pagarés o letras incompletas a menos que haya al costado un contrato, que lo tengan bastante claro, porque inclusive a veces hay gente que lo hace avalando a amigos y termina entrando a las centrales de riesgo porque el amigo no terminó pagando esto. Y finalmente estas letras, estos pagarés, podrían eventualmente terminar quitándoles cosas de su casa, porque esto implica que pueden ir a un procedimiento judicial y la persona que firmó esto, alguien puede eventualmente en un proceso judicial entrar y hacer un secuestro de todos sus bienes para luego sacarlo de su casa y cobrarse la deuda. Así no seas tú el deudor, pueden proceder de esa forma. Que luego de repente tú vas a pedir desafectación de esos bienes, sí lo vas a hacer, pero tú ya perdiste el tiempo, tú ya pasaste el mal momento de que tus vecinos vean que vinieron a embargarte cuando tú ni siquiera tuviste nada que ver en una deuda. Solamente avalaste a alguien con una firma. Es muy importante saber lo que uno firma, ver lo que uno firma y todo ello. Muchas gracias, Jackie Rodríguez, nuevamente por venir a Punto Económico. Y volvemos con la tercera parte del programa. Vamos a hablar ahora de centrales de riesgo. ¿Cómo entrar? ¿Por qué se entró? ¿Cómo salir? Y todos estos tips interesantes que voy a dar en la última sección para que usted tenga bastante claro la importancia de las centrales de riesgo. Volvemos.